Hablaremos hoy de las peripecias amorosas de Orión y también del día en que peligró la castidad de Artemis, nada menos. Cuenta Robert Graves que Orión, un cazador de Iria, en Beocia, era el más hermoso de todos los mortales. Era hijo de Posidón, el dios Posidón, y de Euríale. De su padre, Posidón, Orión había recibido la facultad de andar por la superficie del mar, quiero decir, de caminar sobre las aguas. Estaba hablado, además, de una fuerza prodigiosa. Orión se casó con Side, si me permite la expresión. Pero esa unión duró poco. Nadie dura mucho con la Side. Side era tan hermosa que, como tantas otras en los mitos, en algún momento pretendió rivalizar con las diosas. Se le ocurrió decir que era más linda que Hera, y la diosa era más linda que Hera, fíjese, ¿no? Sí, era más linda que el agua. Era más agua que el agua, sí. Pero me refiero a Hera con H, la esposa de Zeus. Y la diosa, que no toleraba competidoras, la precipitó al Tártaro. Privado de su esposa, Orión se trasladó a la isla de Quíos, y allí procedió a enamorarse de Mérope, hija de Enopión y nieta de Dioniso. Un momentito, voy a proceder a la ingesta de medio litro de agua. Agua mineral Bauen. La producción de la venganza se surte con agua mineral Arroyo del Diome. Sí. ¡Qué rica! No tiene gusto a nada. Que en el agua parece que es una virtud. Sí, claro. Es raro, ¿no?, encontrar esa agua. Bien, decíamos que se enamoró en la isla de Quíos, este muchacho Orión, de Mérope, una hija de Enopión y nieta nada menos que de Dioniso. Enopión, el papá de la Mena, prometió a Orión que le entregaría a su hija Mérope en matrimonio si conseguía liberar a la isla de unas bestias salvajes que andaban por ahí. Orión aceptó el desafío. Y todas las noches llevaba a su novia Mérope las pieles de los animales que había matado. En aquel entonces no había este asunto de la ecología, qué sé yo. Pero vino a suceder que luego de cumplir con su misión, a saber, matar a todas las bestias, el papá Enopión se negó a entregar a la hija. Dice, no te la entrego nada. Y dijo que todavía podía oír el rumor de leones, osos y lobos rondando por las esquinas. Cosa que era mentira. La verdad, según el mitógrafo, según Graves, era que Enopión estaba enamorado de su propia hija, Mérope. La voz, Pero eso no lo decía él, porque eso se lo dice únicamente uno al psicoanalista. La noche siguiente, no se sabe siguiente a qué, pero en todo caso la noche siguiente a la anterior, enfurecido, Orión bebió vino puro, algo que estaba apenado con la muerte, ¿sí? Y tanto lo excitó este vino que irrumpió en el aposento de Mérope y la forzó a yacer con él. Enopión se enteró de aquel encuentro e invocó a su padre Dioniso, es decir, el abuelo de la Mena, que era un dios. Y Dioniso, muy poderoso él, envió a sus sátiros para que animaran a Orión a beber todavía más vino. Orión cayó entonces dormido y en ese momento Enopión, el papá, le sacó los ojos al novio de su hija y abandonó a este pretendiente desmayado en la orilla del mar. Cuando recuperó la conciencia, Orión se dio cuenta de que no veía y pidió ayuda. Fue conducido hasta un oráculo que le anunció que recuperaría la vista si viajaba hacia el este y si volvía las cuencas vacías de sus ojos hacia Helio,
en el punto exacto en que asomaba por la mañana en el océano. Él vio el sol, ¿no? Orión pidió entonces que lo llevaran al este. Tuvo como guía a un joven llamado Sedalión, a quien Orión llevaba sobre los hombros. Le decía, dale un poquito más acá, a la derecha. Sedalión condujo a Orión por tierra y por mar, hasta que finalmente llegaron al lugar más remoto del océano, donde Helio le devolvió la vista a Orión. Allí en el este, Eos, la aurora, condenada por otro asunto que ya hemos contado, a enamorarse siempre, se enamoró también de Orión. Apenas recuperó su vista, Orión marchó junto con Eos, y en Delos se unieron ansiosamente. Después del amor, Orión regresó para vengarse de Enopión, el papá que le había sacado los ojos, ¿no? Pero no lo encontró. Se fue a vengar y dice, bueno, me voy a vengar de este tipo, ¿dónde estará? No lo encontró. En realidad estaba escondido, Enopión, en una cámara subterránea que le había construido el dios Hefesto. Orión entonces puso rumbo a Creta, pensando que Enopión podía haber huido allí. Durante la travesía, Orión, que era irresistible, se encontró con la diosa Artemis, nada menos. Artemis era la diosa de la caza y odiaba el amor, era la más casta de las diosas. La más casta de las diosas. No quería saber nada con nadie. Y sucedió aquí algo excepcional en los mitos clásicos. Prendada por los encantos de Orión, Artemis lo convenció para que se olvidara de la venganza y saliera a cazar con ella. Orión aceptó la invitación. Olvidó a su enemigo Enopión, a la hermosa Mérope, y se preparó para seducir a la diosa más difícil. Pero el hermano de Artemis, Apolo, tuvo que meterse para salvar la castidad de la diosa. Nunca falta un hermano. Sí, nunca falta un hermano que anda cuidando la castidad de la hermana, por no decir otra cosa. Son los famosos cuidacastidades. Apolo se había enterado de que Orión había amado a Eos, a la aurora, en Delos, que era tierra sagrada, y eso lo había ofendido. Dicen que la aurora aún se ruboriza al recordar aquella indiscreción, a saber, la de haberse amado con un niato en tierra sagrada. Y esa es la razón mítica de los amaneceres rojizos. ¿Por qué amanece rojizo, alumno Piendeviene? Porque la aurora aún se pone colorada en virtud de los amores que con Orión tuvo en tierra sagrada, dice Piendeviene. Tiene un 10, Piendeviene. Y dígame, Piendeviene, ¿cuál es la razón de las auroras boreales? Piendeviene dice, lo sabía pero me lo he olvidado. Es una lástima porque si es verdad que lo sabía, ha sido usted el único hombre en la historia que lo ha sabido. Eso le dijo Kant a un alumno. Extraordinario. Bueno, pero sigamos con la historia de Orión, que estaba a punto de seducir a Artemis cuando Apolo, ofendido por haber amado a Orión a Eos en tierra sagrada, tomó intervención. Temiendo que su hermana Artemis pudiera resultar tan voluble como Eos, Apolo le lanzó a Orión un monstruoso escorpión para que lo persiguiera. Cáchalo, le dijo al escorpión. Orión atacó primero al escorpión con flechas, luego con su espada, pero se dio cuenta de que el escorpión era inmune a cualquier arma de los mortales. Entonces se tiró al mar y nadó en dirección a Delos, donde esperaba que Eos, su ama, la aurora, Eos, lo protegiera. No sé por qué nadó, si en el principio de este relato habíamos dicho que había recibido de su padre la facultad de caminar sobre el agua. Como quiera que sea, olvidado de aquel don que había recibido, nadó. En ese momento, cuando Orión andaba por el mar, Apolo llamó a Artemis y le dijo, ¿ves esa cosa que se ve ahí en las aguas, cerca de Ortigia? Sí, dijo Artemis. Es la cabeza de un villano llamado Candaón, mintió Apolo.
que acaba de seducir a Opis, una de tus sacerdotisas hiperbóreas. Te desafío a que lo atravieses con una de tus flechas. Artemis, que no sabía que se trataba justamente del único mortal que le había gustado alguna vez, apuntó, disparó, y cuando fue a buscar a su presa, descubrió que había atravesado a Orión como churrasco de croto. Con gran dolor, Artemis imploró a Asclepio que lo reviviera, Asclepio el médico, ¿no? Y Asclepio accedió, pero el cuerpo de Orión fue destruido por un rayo de Zeus, que ya estaba harto de las resurrecciones que impartía Asclepius. Fue entonces cuando Artemis colocó la imagen de Orión entre las estrellas y la colocó eternamente perseguida por la imagen del escorpión. El alma de Orión descendió, según dicen, a los campos de Asfodelos. Hay que decir que los paisanos conocen la constelación de Orión, a mi modesto juicio la más hermosa de todas, como el puñal. Y algunas de las estrellas, Rigel, una de esas, forman las Tres Marías. Es el nombre criollo de esa constelación. Aquí termina la historia, esta historia de Orión, que ha tenido muchas otras aventuras y disparadas, ¿no? Qué lástima que vino Apolo y no dejó que Orión completara el trabajo con Artemis, que al final siguió casta hasta la muerte de los dioses clásicos, producida por falta de fe, naturalmente. Bien, ¿a quién quiere dedicar usted esta historia de ese hermoso gigante que era Orión? A Mérope, porque era hermosa y porque se vio amada porque no debía amarla, que era su padre. Sí, la vio la noción, el papá. Bueno, por eso a Mérope, y al amigo Esculapio, Asclepius, porque peleaba contra la muerte. Claro, está bien. Buenas dedicatorias, ¿sí? Yo quiero dedicarle esto al amigo de Orión, al que lo llevó, al que mejor dicho, al que lo orientó desde los hombros. Pero por ahí también medio caficio el tipo. Le costaba caminar y llevarlo de la mano. No le dedico nada. Bueno, hemos resuelto también poner un pequeño acento interior en la bebida que incitó primero a Orión a forzar a su novia Mérope, y que luego lo precipitó en un sueño del que despertaría ciego. El vino, el terrible vino de los griegos, que no podía beberse puro. Había que ser muy hombre para tomarlo aún rebajado, muy rebajado con agua. ¿Ese es el vino, Alejandro, que rompía todos los recipientes? No, era un vino como un largo, pero un vino muy fuerte, y estaba prohibido tomarlo puro, no se tomaba nunca puro. Ante ese detalle, estableceremos una relación con el tango que veremos a continuación, que es Esta noche me emborracho, que es lo que habrá dicho Orión cuando vio que las cosas no le salían del todo bien. La versión que escucharemos es la estupenda de don Hugo del Carril. Adelante.